Aparte así, Ahí ahí va. va, ahora sí, estamos grabando. Em, la idea de arrancar con con por qué pensar desde acá, por qué pensar desde la periferia, lo va a explicar mucho mejor Marita. No sé, Mara, si quieres arrancar. Ahí está. Llegué corriendo, pero llegué. Bueno, una alegría compartir el segundo encuentro. Les voy a pedir, Ceci o Ivo, si me habilitan para compartir pantalla, así les puedo compartir la presentación. Y si podemos Ahí te habilita mutear, Ger. hay un usuario que va a empezar a replicar mi voz, que está sin mutear. Bueno, estas cosas que suelen pasar en la virtualidad, con un poco de paciencia, ahí arrancamos la clase. Bueno, compartirles entonces una reflexión sobre desde dónde abordar la historia del movimiento obrero, ¿no? Esta clase se complementa y de alguna manera completa los contenidos de lo que planteamos la semana pasada, ¿sí? En esto de cuál es el vínculo entre la historia y la política, por un lado, y por el otro lado, cuáles son las claves de lectura para analizar la realidad, en este caso, la realidad de la historia del movimiento obrero, una realidad social. Nosotros y nosotras sabemos que la perspectiva teórica con la cual miramos es un hecho fundamental para comprender cualquier fenómeno social. Y más en este momento que atravesamos una crisis tan profunda desde múltiples dimensiones, ¿no? No vamos a caracterizar aquí la crisis actual, pero estamos de acuerdo que es multidimensional, etcétera, etcétera. Uno de los grandes desafíos con los que nos enfrentamos son las categorías que usamos para explicar esa crisis. No sé si a ustedes les pasa que, por ejemplo, para hablar por dar solo un ejemplo, del gobierno nacional actual, cuesta encontrar la categoría. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos nueva derecha? ¿Es una nueva? ¿Es derecha? ¿Es una extrema derecha? ¿Es fascismo? Algunos hablan, por ejemplo, del gobierno de Trump como un movimiento nacionalista. ¿Es nacionalismo? ¿Es liberalismo libertario? Todas estas preguntas que parecen simplemente conceptos o categorías, atrás de ellas conllevan una interpretación y una mirada particular de la realidad. No es lo mismo decir liberalismo que decir fascismo o fascismo, ¿no? Y esto está relacionado con justamente las matrices de pensamiento que les vamos a proponer, si es que la pantallita me acompaña, que les vamos a proponer recorrer. Ahí me dicen si se ve, creo que sí, ¿no? ¿Desde dónde estudiamos entonces la historia del movimiento obrero? De acá, ¿de qué hablamos cuando hablamos de matriz de pensamiento? Fíjense, si yo les muestro y les comparto esta imagen, ¿sí? Que es una representación artística de principio del siglo XX de Inglaterra, ¿no? Cuando uno observa esta imagen, y hoy vamos a trabajar con la observación de fuentes, vamos a hacer un pequeño taller de observación de fuentes, lo primero que identifica, ¿sí? Son hombres, ¿sí? Máquinas, cuerpos fornidos, etcétera, etcétera. Hay elementos concretos que uno puede observar. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué interpretan o qué sensaciones o sentimientos le genera esta imagen? Es probable que cada uno de ustedes lo describa de una manera distinta. Algunos podrían decir, bueno, observo una industria pujante, observo la modernidad, observo desarrollo, observo las primeras máquinas y las primeras fábricas de la humanidad. U otros me podrían decir, observo hombres sufrientes, observo cuerpos siendo desgastados por la explotación laboral, observo obreros. Tal vez otra persona me podría decir, observo que son todos hombres y encontrar que no hay mujeres. Entonces, fíjense cómo la manera en la cual yo observo, con la perspectiva desde la cual lo hago, con las ideas previas con las que yo me acerco a un proceso histórico, social o en este caso una expresión artística, va a determinar que yo vea algunas cosas y no otras, ¿no?
A esta perspectiva desde la cual miramos, la vamos a llamar, junto a una gran pensadora que generó mucha teoría sobre esto, una matriz de pensamiento, las matrices desde las cuales pensamos. Arturo Jauretche, que era tan didáctico, decía, bueno, la matriz de pensamiento es como los anteojos. Yo me pongo el anteojo y si es de un color, veo toda la realidad pintada de ese color. Entonces la pregunta es con qué anteojos miramos la realidad y en este caso con qué anteojos miramos la historia de nuestro movimiento obrero. Ni hablar si yo voy a esta foto. ¿Qué veo? ¿Veo un pueblo heroico en lucha? ¿O veo la barbarie con las patas en la fuente y veo personas obreras pobres que están metidas en un espacio como la Plaza de Mayo y la fuente, con sus patas en la fuente, ¿no? O sea, la pregunta de qué es lo que vemos no tiene una única respuesta y depende, insisto, de muchas cuestiones que Alcira Argumedo sintetizó como esta matriz de pensamiento. ¿Qué sería entonces una matriz de pensamiento? Alcira Argumedo, en una obra clásica que la vamos a dejar por si alguno quiere ampliar y le gusta la teoría, ¿no? Dice, las matrices es un conjunto, la matriz es un conjunto de categorías y valores constitutivos que conforman la trama lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos de una determinada corriente. Y agrega, son formas de reelaboración y sistematización conceptual de determinados modos de percibir el mundo, de idearios y aspiraciones que tienen raigambres en procesos históricos y experiencias políticas de amplios contingentes de población, y se alimentan de sustratos culturales que exceden los marcos estrictamente científicos. Y después, repito la frase, porque copié y pegué evidentemente, pero para que quede más claro aún, es una reelaboración y sistematización. Está repetida la frase. Entonces, ¿qué significa esto de una matriz de pensamiento? Argumedo nos dice que la forma en la cual miramos la realidad está cruzada por categorías y valores. Fíjense la importancia que tiene la forma en la cual miramos, porque categorías, volviendo al ejemplo inicial de cómo caracterizamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de derecha, de fascismo, de qué hablamos cuando hablamos de obrero o de clase trabajadora, y los valores que constituyen una cierta perspectiva. Aquellos cuerpos trabajando pueden ser interpretados como una expresión de explotación o una valoración por parte de la producción de riqueza. Depende cuál es mi valor con respecto a la vida humana, a la riqueza, a la producción material, al lugar del empresariado o del trabajador en un sistema, ¿no? Todos estos elementos son los que constituyen una forma de mirar el mundo eh, que no son individuales, porque uno podría decir, bueno, que existen tantas matrices de pensamiento como personas aquí en la sala, cada uno de nosotros, claro está que cada uno tiene una manera de ver el mundo, pero nos dice Argumedo que estas formas de percibir el mundo son colectivas, que se generaron a lo largo de la historia, que están vinculadas con la clase social, ¿sí? De la cual uno viene, pero también están vinculadas a la educación y a la forma mediante la cual nos relacionamos con el resto de la sociedad. Y aquí es cuando Argumedo avanza un poco más y dice, una de estas formas de entender la realidad es el pensamiento nacional. ¿Por qué existe o qué es el pensamiento nacional? Y Argumedo explica que en Latinoamérica se ha gestado una matriz particular que es diferente al liberalismo, que es diferente al socialismo, ¿sí? Que por izquierda y por derecha tiene diferencias y que está relacionada con la existencia de lo que ella denomina o lo que podemos denominar un pensamiento colonial, es decir, los procesos de la llamada colonización pedagógica que atravesaron a la construcción de la ciencia y por lo tanto la construcción de la ciencia histórica, ¿sí? No solo la historia, sino al conjunto de la ciencia en la Argentina y en toda América Latina. Vamos a ir trabajando
cuando veamos el capítulo de origen de Movimiento Obrero, cómo el Estado argentino nace de la mano de un sistema semicolonial. Scalabrini Ortiz decía, somos independientes, fuimos independientes después de 1816, pero no construimos soberanía. Llegamos al centenario de la Revolución de Mayo, 1910, y éramos una semicolonia dependiente de Inglaterra. Este engranaje de ser una semicolonia es lo que Argumedo plantea que condiciona el surgimiento de un pensamiento distinto en nuestra región, un pensamiento que nace de la resistencia y un pensamiento que nace como respuesta a otra matriz que nos enseñó a mirar nuestra realidad con ojos ajenos. Esto es de Jauretche, ¿no? Mirar la realidad con ojos ajenos. Y no solo Jauretche, fíjense, yo aquí les comparto dos frases de distintas épocas de José Martí, de este intelectual, pensador, revolucionario cubano, que en 1891 ya decía, la historia de América hasta acá ha de enseñarse al dedillo, desde los incas hasta acá, aunque no se enseñen, ¿no? La historia de Grecia. Y él decía, nuestra Grecia, o sea, nuestro propio pasado antiguo, es más necesaria que estudiar la historia europea o la historia de otras latitudes, ¿no? Pone sobre la mesa, martilla, a finales del siglo XIX, la dificultad que tenemos en conocer nuestra historia. Yo les pregunto a ustedes, si han tenido la posibilidad de transitar universidades o educación secundaria, ¿cuánto de nuestra historia americana hemos visto? ¿Cuánto sabemos de la historia del movimiento obrero latinoamericano, de la historia del movimiento obrero mexicano, brasileño, de los movimientos campesinos? ¿Cuánto de la revolución de 1910 en México? ¿No? Y aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión de historia regional, europea o latinoamericana, pero también hay una cuestión de clase. Dentro de la historia latinoamericana, ¿cuánto sabemos de las clases llamadas clases subalternas, es decir, del pueblo, ¿sí? De los sectores populares? Un doble silenciamiento, lo propio, lo nacional, pero también lo popular. Y Manuel Ugarte, un gran pensador, decía, nuestro mundo no ha sabido digerir las lecturas. Fíjense esta expresión, ¿no? Nos dieron textos, digamos, y no los pudimos digerir. Privado de expresión artística, está esperando aún que sus intelectuales, ocupados en cultivar predios ajenos, se decidan a roturar la propia heredad, ¿no? Tomando esta imagen de roturar la tierra, la heredad, en la Edad Media era la tierra, ¿no? Entonces, el problema que hemos tenido, que nos hemos constituido como campo científico de la mano de una mirada eurocéntrica. Poníamos el ejemplo de la clase pasada de los estudios del peronismo, de Gino Germani. Ese es un ejemplo perfecto para aplicar esto, cómo la historia de nuestro movimiento obrero y del movimiento nacional estuvo vinculada con esta perspectiva, ¿no? Quien estudió esto con mucha profundidad, y les vamos dejando textos y temas para profundizar, porque estas primeras clases son de marco general y de introducción, fue el querido Arturo Jaureche, que ya lo hemos mencionado, ¿sí? Que en 1968 publicó su Manual de Sonceras Argentinas, donde él dijo, bueno, en realidad en los países semicoloniales como los nuestros hay una soncera que es la madre de todas, que es la soncera civilización o barbarie, ¿no? Él planteaba que el creer que todo lo civilizado era europeo y todo lo americano era barbarie, producto de la producción teórica del siglo XIX, ¿sí? Sarmiento, con su Facundo a la cabeza, pero toda la construcción de la intelectualidad de aquella época, de los años 1840, 1850, de la época de las guerras civiles, ¿no? Para Jaureche esta idea de todo lo de afuera es mejor era el gran problema del pueblo y de la sociedad argentina. Porque era el fundamento teórico del principio de autodenigración. Y qué actualidad que tiene esto, ¿no, compañeros y compañeras? El no querernos como pueblo, el considerarnos inferiores.
El pensar que cualquier cosa que venga de afuera, por el solo hecho de venir de afuera, es superior. Se me vienen tantos ejemplos de la actualidad que no vamos a poder abordar, ¿no? Pero desde la sacar aranceles para que venga todo lo importado, ¿no? De afuera hasta cuestiones muy profundas vinculadas a nuestra autoestima, ¿no? Y esta idea, dice Jaureche, nos atravesó. Cuando veamos la historia del movimiento obrero, la estigmatización va a estar desde el momento cero. Con la ley de residencia, que fue una ley que el Estado argentino a principios del siglo XX aprobó para poder expulsar a los que eran considerados los extranjeros subversivos, entre comillas, ¿no? Con ideas de izquierda, los socialistas, los anarquistas que venían de Europa. Desde esa ley, ¿sí? Hasta la construcción y la concepción de el negro cabecita negra, y luego el negro villero, y en el medio la chusma radical. Hay una construcción de un otro vinculado a la barbarie, vinculado a las ideas que cuestionan el orden, que está absolutamente asociado con este paradigma, este concepto de Don Arturo, donde hablaba de todo lo civilizado es europeo, toda la barbarie es americana. Y Jaureche, en sus libros, presenta una serie de dispositivos, ¿sí? Que yo se los presento aquí en forma de esquemática, donde él dice, bueno, esta colonización pedagógica vino de la mano de la colonización económica. Eh, una querida maestra mía, Ana Jaramillo, siempre decía, para meternos la mano en el bolsillo, primero nos metieron la mano en la cabeza. Es decir, primero se trabajó, o en forma conjunta, se trabajó la sustitución de ideas, ¿no? De las ideas propias por ideas ajenas, y luego se controló económicamente a nuestro pueblo y a nuestra región. Ahora bien, ahora esto cómo se lleva adelante. Vamos a profundizar en el encuentro que viene cómo el momento de origen del Estado Nacional argentino, después de las guerras civiles, ¿sí? Coincide con el surgimiento de la escuela, del sistema educativo y el surgimiento de la historia como disciplina científica. No sé si saben quién es considerado el padre de la historia en la Argentina. A ver el chat si veo alguna cosa. ¿Quién es el primer historiador argentino? A ver si alguno sabe o alguno tira alguna idea. Y si no, se los voy a contar. ¿Quién es considerado el primer historiador? Un buen hombre, no sé si bueno, podemos debatirlo, llamado Bartolomé Mitre. ¿Sí? Ahí escriben, exactamente. Paula decía por ahí Mitre. Mitre es considerado el padre de la historiografía argentina, de la llamada historia liberal o historia oficial, que además fue presidente, ¿sí? Quien triunfó por parte de los unitarios en 1861. Y en esta época él construye un relato, ¿sí? Vinculado a las ideas liberales, que es fuertemente transmitido y replicado en las escuelas primarias que pasan a ser obligatorias desde la ley 1420, ¿sí? En 1884, cuando nace nuestra educación primaria. Con todo lo bueno que tiene nuestro sistema, porque va a ser una educación obligatoria, gratuita, laica, muchas cosas para valorar de ese momento, también es verdad que los contenidos estuvieron fuertemente vinculados con esta idea de lo civilizado es lo extranjero. Y esto hasta el día de hoy permeó muchísimo en nuestra sociedad y en el conjunto del sistema educativo. No solo en el sistema básico, sino también en el sistema universitario y en el sistema científico. Toda nación necesita una historia, dicen por allí muy atinadamente en el chat, y efectivamente la nación argentina, que estaba surgiendo del divorcio de la nación americana, ¿no? América estaba destinada o tenía la posibilidad en el momento de la independencia de constituirse como los Estados Unidos del Sur. Manuel Ugarte decía la patria grande, ¿sí? Acuña ese nombre, utiliza ese nombre para referirse a la región, y sin embargo, 80 años de guerras civiles hicieron que cada uno de los países americanos
mirara hacia los océanos, mirara hacia las grandes potencias y se impusiera el libre comercio. Y este va a ser el gran trauma vinculado a nuestra historia inicial, ¿sí? De la mano de estos pequeños estados separados y divididos entre sí, es que se va a constituir esta colonización pedagógica. Abelardo Ramos, otro pensador nacional, él planteaba, fuimos argentinos porque fracasamos como latinoamericanos, ¿no? Estábamos destinados a un destino compartido. Simón Bolívar planteó la creación de un gran estado continental con capital en Panamá. Manuel Belgrano planteó la necesidad de unificar la Sudamérica con una monarquía inca. San Martín apoyó ese proyecto. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que pudo haber sido coronado un inca y que fue un proyecto con mucho apoyo? ¿No? Cuando hablamos de la manipulación histórica, hablamos de estas cosas, de haber ocultado proyectos o de haber tergiversado personajes, porque todos hablamos y escuchamos hablar de San Martín, pero ¿cuántos conocemos, por ejemplo, que San Martín fue un hombre de Estado, que llevó adelante expropiaciones, que terminó con la esclavitud en el Perú, porque fue el primer, comillas, presidente del Perú libre? Uno se encuentra a Perú, encuentra en Lima y va a visitar Perú y encuentra monumento de San Martín por todos lados. Y si uno hace este ejercicio, ¿quién fueron los primeros, voy a poner comillas, presidentes o autoridades? En Perú, un correntino nacido en Yapeyú, Belgrano. Primera Junta de Buenos Aires, un boliviano, comillas, nacido en Potosí, Cornelio Saavedra. Primer presidente boliviano, Sucre, nacido en la actual zona de Venezuela y Colombia. Si uno empieza a analizar la historia, va a encontrar que los cruces se encontraban por todos lados, pero porque no existían nuestros estados-nación, sino lo que existía era la patria americana y la revolución nace de la mano de esa patria americana. Estas son las cosas que la escuela, que la prensa, los medios de comunicación y el Estado, mediante la historiografía y también el sistema educativo, fueron ocultando. Y lo que decía Jaureche, la pedagogía de las estatuas, ¿no? ¿Cuánto hay que revisar en los nombres de las calles, en las estatuas, en a quienes homenajeamos, a quienes ponemos en los billetes, ¿sí? Que representan una forma de conocimiento histórico. Y esto también se observa en las representaciones del tiempo, ¿no? Cuando pensamos en nuestra historia, ¿cuál es nuestra historia? ¿Dónde empieza nuestra historia? ¿Empieza en 1810? ¿Empieza en la conquista española? Ahí está la fecha 1532 de la zona de Perú, ¿no? Del Alto Perú. ¿O empieza desde que hay humanidad y hay Homo sapiens en nuestra tierra, que sería 18.000 años, ¿no? ¿Cómo pensamos el pasado? Sabemos que somos y resultamos de un devenir histórico. Hay una invitación a reflexionar sobre cómo analizamos y dividimos al momento de estudiar nuestra historia el tiempo. Es muy probable que ustedes conozcan esta clasificación: edad antigua, edad media, moderna, ¿no? Les debe sonar. Ahora, ¿qué es la edad antigua en América? No tuvimos Imperio Romano, ¿no? ¿Qué es la Edad Media aquí? No tuvimos feudalismo. Fíjense cómo, si tenemos que construir una periodización nuestra, nos encontramos con ausencia de categorías. ¿Cuáles son nuestras etapas para pensar el pasado nacional argentino y latinoamericano? ¿Cuál es la periodización adecuada? ¿En las escuelas se sigue enseñando esto? Y no tiene nada que ver con la forma, o con nuestra realidad, no con la forma en la que miramos, no tiene nada que ver con lo que transcurrió en nuestra tierra, más allá de que a partir de la conquista de América entramos a la modernidad europea a la fuerza
Y ahí empezamos a compartir muchas cosas, porque la Revolución Francesa tuvo influencia, la industrial también, pero con otros procesos. Si seguimos mirando con estos anteojos, vamos a estar en problemas, al igual que los mapas, que este ejemplo es bien conocido. No quise dejarlo afuera, por más que ya muchos de ustedes como militantes tal vez lo hayan trabajado y lo hayan visto infinidad de veces. El planteo que hace Arturo Jaureche en la última conferencia antes de fallecer, justamente en Bahía Blanca en el año 74, donde dice, bueno, ¿qué es el norte y qué es el sur? Si el mundo es un planiferio, el mundo no es planiferio, el mundo es redondo, es geoide. ¿Por qué el norte y por qué el sur? ¿Y por qué el meridiano Greenwich pasa por Londres? Si esta representación es tan válida como esta, fíjense. Este es el planiferio utilizado por los chinos, donde el meridiano cero pasa por Pekín. Fíjense cómo cambian las importancias y los tamaños de cada una de las regiones. Y simplemente es cuestión de perspectiva. Groenlandia, que en este planiferio se ve de un tamaño sobredimensionado, ¿sí? Es mucho más chico que la Argentina. Lo que pasa es que cuando yo represento en una superficie geoide, plana, perdón, una superficie geoide o redonda, siempre deformo algo. O deformo distancia o deformo tamaño. El problema es dónde yo pongo el foco. Lo mismo con nuestro querido mapa bicontinental, tan resistido. ¿Cuál es la representación que tenemos de la Argentina? ¿Qué mapa internalizamos cuando pensamos mentalmente en la Argentina? ¿Es el mapa que tiene el corazón en la Pampa húmeda y en Córdoba? ¿Es el mapa de la territorialidad continental? ¿O es el mapa que su corazón y el centro está en el Cabo de los Hornos, en Tierra del Fuego, en las Malvinas como corazón y donde se observa la perspectiva bioceánica? Es el mapa donde yo veo la Pampa Azul y veo la riqueza del mar y veo Antártida y veo el territorio allí ocupado desde hace tanto, tanto tiempo y ejercicio de la soberanía argentina con las bases científicas. ¿Cuál es el mapa que yo internalizo? Eso es matriz de pensamiento. Manuel Ugarte insiste, ¿sí?, que todo nuestro esfuerzo tiene que tender a una nacionalidad completa. Ugarte decía que existe una nacionalidad argentina, boliviana, chilena, que existe porque pasaron 200 años, ya está, existe, cuando escribía Ugarte 100 años de la revolución, pero que debe existir una nacionalidad completa o superior, que es la nacionalidad latinoamericana. ¿Qué vigencia que tiene esta idea para el siglo XXI? En un proceso de reconfiguración internacional donde la crisis, si no la asumimos desde Latinoamérica, ¿no? Estamos bien complicados. Entonces, sintetizando, ¿qué significa pensar en nacional cuando hablamos de la historia argentina y cuando hablamos del movimiento obrero argentino? Vamos a reconocer tres grandes características. Pensar en nacional significa un pensar situado, ¿sí? Un pensar desde acá. No vamos de lo universal a lo particular. Partimos de lo particular. Partimos de lo nacional y de lo latinoamericano. Reconocemos el carácter periférico. Seguimos teniendo un problema de soberanía que está vinculado a nuestro origen, pero también a hoy, a la entrega de soberanía hoy. Es una historia y es una matriz que busca vincular la teoría y la práctica, porque se considera que la teoría solo es nacional y solo es latinoamericana si está al servicio de transformar la realidad. Por eso es que los grandes pensadores fueron teóricos, pero también militantes. Cosa que en la academia está tan cuestionada, no en universidades como estas, como en la UNDAB y como tantas otras universidades que se definen como universidades comprometidas, ¿sí? Por algo este espacio. Pero la teoría y la práctica son concebidos
¿sí? De manera absolutamente vinculada. Por lo tanto, yendo sí a precisar algunos conceptos que ahora va a retomar Iván, hablar de historia, hablar de historiografía y de política, ¿sí? Aplicándolo al movimiento obrero, implica pensar una historia desde abajo. Vamos a iniciar este recorrido teniendo en cuenta estas tres cuestiones. Una historia desde abajo que implica considerar la cuestión social, ¿no? Nuestros grandes pensadores nos enseñaron, y pensadoras, que como pueblos latinoamericanos nos atraviesa un conflicto nacional, ¿sí? El problema de la soberanía irresuelto, y hoy, en esta etapa de la geopolítica mundial, está sobre la mesa, y está bien clarito, ¿no? Lo tenemos a Trump hablando de quedarse con el canal de Panamá, quedarse con las tierras raras, es una cuestión nacional directa. Pero también se encuentra presente el problema social, el problema de clase. Es una historia desde abajo y también desde la periferia y también de los márgenes, no solo de la periferia en cuanto la periferia del mundo, del orden mundial, sino también, por ejemplo, de los márgenes en cuanto la cuestión de géneros, digo, los márgenes del patriarcado, aquellos géneros que han sido eh, oprimidos. En esa mezcla es que nos vamos a ir acercando a trabajar nuestra historia, teniendo en cuenta dos conceptos básicos. Por un lado las fuentes y por el otro lado la interpretación de esas fuentes. Por eso estos dos conceptos, las fuentes, la presentación de los datos y del estudio que hace la heurística y la interpretación que propone la hermenéutica. Para cerrar, les presento aquí a modo no voy a decir de exploración, de propuesta que puede estar sujeto a revisión, una pequeña matriz de análisis para este recorrido que vamos a iniciar, ¿sí? Nuestra historia comienza en 1925, ¿sí? El movimiento obrero tiene algunos antecedentes previos al origen de ATE. 1857, Sociedad Tipográfica Bonaerense, nuestros queridos gráficos. 1870. Mara, estás Apenas muteada. se escucha. Ahí estamos, ahí me había muteado sin querer. ¿Llegaron a escuchar los gráficos? 1857, los gráficos. 1878-79, las primeras grandes huelgas gráficas. Movimiento obrero nace ahí, ¿sí? Vamos a ir luego, 1925, pero en esa primera etapa la vamos a trabajar a partir de los modelos de desarrollo, ¿no? Vamos a armar una periodización vinculada a una primera etapa donde se instaura el modelo agroexportador. La Argentina a la cual el liberalismo libertario quiere volver, ¿no? La Argentina en la cual nace el movimiento obrero organizado. Y vamos a diferenciar allí dos etapas: la etapa vinculada al Estado oligárquico, ¿sí? Es decir, la etapa del fraude electoral, donde el Estado estaba en manos de la oligarquía, de 1862, de Mitre hasta Irigoyen, y luego la etapa radical, en el marco de la cual nace ATE y ya vamos a analizar esas jornadas. Luego vamos a trabajar una segunda etapa vinculada a la industrialización, cuando la Argentina cambia su modelo de desarrollo desde 1930 e ingresamos en la llamada sustitución de importación, industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Y allí vamos a encontrar cuatro momentos políticos bien definidos: la década infame, un primer golpe de Estado, nueva época de fraude, el surgimiento y la emergencia del peronismo, la resistencia y la proscripción y el retorno de Perón, ¿no? Como hitos y momentos en los cuales el movimiento obrero tuvo un rol fundamental. Desde el surgimiento del Estado argentino,
el movimiento obrero, y esto es distintivo de nuestra historia argentina, tiene una centralidad ya sea en momentos de avanzada, o sea, ya sea centralidad por ser reprimido o por estar en momentos de avanzada, ¿sí? O sea, en cualquiera de las dos instancias es un actor fundamental y tiene un poder fundamental. Luego el neoliberalismo, ¿sí? De la mano de la dictadura genocida, que también tiene dos momentos políticos, uno en dictadura y otro en democracia, pero con una cantidad de elementos de continuidad. Y por último, el posneoliberalismo, su crisis, que lo marcamos hasta el 2015, la última etapa. ¿Hasta cuándo llega la historia? Es la pregunta, ¿no? Pero bueno, después podemos debatir esto, la última etapa ya vinculada con nuestra contemporaneidad. La invitación es que a cada uno de estos momentos, y con el ejercicio que vamos a hacer hoy, ya lo pueden empezar a incorporar, preguntarse, ¿cuál es el modelo productivo? Vamos a arrancar 1925. ¿Cuál era el modelo productivo de la Argentina? ¿Cuáles eran las fuerzas sociales que estaban en conflicto? Acá vamos a poder identificar los dos temas que decíamos antes. ¿En qué medida éramos soberanos, ¿sí? Como país? ¿En qué medida dependíamos o no de potencias extranjeras? Y después el conflicto de clase, ¿sí? A partir de allí preguntarse cuál es el sindicato con mayor fuerza. Y es importante que tengamos en cuenta esto cuando veamos a los y las estatales en el marco del conjunto del movimiento obrero. Esto es muy dinámico y la fuerza que tiene un sindicato está relacionada con la capacidad de daño que puede hacer por tocar un sector clave en un modelo de desarrollo determinado. Por dar un ejemplo muy sencillo, modelo agroexportador, no es casualidad que la fraternidad, los ferroviarios eran, ¿no? Primera línea de combate. La industrialización, la UOM eh, y otros sindicatos mundo productivo, ¿no? Modelo financiero, los bancarios, y así podemos ir pensando, ¿sí? ¿Qué pasa con las particularidades de los y las estatales en estos modelos productivos tan diversos? ¿Cuál es el modelo de Estado que necesita el modelo agroexportador? ¿Qué Estado necesita un modelo industrial? ¿Qué Estado necesita un modelo financiero? ¿Sí? E ir pensando este vínculo de la fuerza que tiene un sindicato con el modelo de desarrollo. Y por último, preguntarnos cuál es el vínculo de los sindicatos con las confederaciones, es decir, con el conjunto del movimiento obrero. ¿Qué pasa si en cada momento de la historia de ATE en relación a si participa o no en una central obrera, ¿sí? Y cuál es su rol en ella? Y si hay una sola central obrera o si existe una fragmentación de las mismas. Entonces, estos son los diferentes elementos que la idea es tener en cuenta para empezar a desarrollar, ¿sí? A transitar esta historia. Me extendí un poco, espero no haber sido, es difícil porque el público es muy heterogéneo y por ahí hay compañeros que vienen con muchas lecturas y otros que están recién llegando. Entonces, bueno, cada uno irá haciendo un recorrido distinto, pero en síntesis, lo importante es entrenar las miradas visuales, pero las miradas mentales, las miradas ideológicas, para no comernos curvas, para decirlo en criollo, no comernos muchas curvas o la menor cantidad de curvas posibles en esta realidad tan compleja, ¿no? Entonces, un poco en esta línea, ahora le paso la palabra a a Iván, que va a hacer un desarrollo de algunas cuestiones teóricas y nos va a presentar un taller para mirar, para justamente observar. De una. Gracias, Mara. Ahora, compa, ¿se escucha mejor? Porque ahí me habían vuelto a señalar que perfecto, es un tema de la compu nomás. Ahora no sé qué Eh, hiciste, qué tocaste en la compu, pero ahora se escucha bien. Mientras hablabas del pensamiento nacional, dije, hay que meterle perspectiva nacional y popular a esta computadora yankee y más o menos intentamos arreglarla. Carlos, del Instituto Geográfico Nacional, comenta que tienen hecho un planiferio ahí, que tiene como referencia al continente americano. Ahí lo puso cuando pasaste los diferentes mapas. Pensaba, seguro Ah, tenemos lo podemos compañeros y compañeras del compartir. IGN. Compartir en el, qué lindo compartir en la plataforma. De una, de una, de una. Había una compañera más arriba, creo, que preguntaba por
si había otro formato del texto de Alcira Brumedo que pusimos ahí como optatorio para quien quiera ampliar en el campus. Fue el mejorcito que conseguimos, quizás buscando de haber, si no siempre lo recomendable, aunque la economía a veces no lo posibilita, es el papel. Está editado por Coligüe, todavía se consigue, con Coligüe se consigue a un buen precio dentro de todo. Librazo ahí para profundizar todo lo que recorrió Mara. Antes, para retomar el hilo conductor, quería comentar lo que me olvidé al principio, que era buenísimas las presentaciones que estuvieron haciendo a lo largo de todos estos días en el campus, las estuvimos leyendo, incluso compañeros y compañeras que escribieron hoy mismo. Está buenísimo ver la cantidad de sectores, lo mismo que decimos siempre de ATE, ¿no? La enorme cantidad de sectores, la enorme cantidad de experiencias, compañeros que están hace un montón de años, compañeros más nuevos, compañeros despedidas que están, compañeros trabajadores y delegadas que están acá también. Y para que no sea algo monótono y viendo que hay una cantidad hermosa de experiencias y un poco de eso voy a hablar ahora, hablen, tomen la palabra, tanto por micrófono, ahí por el chat, porque en parte de eso también se construye conocimiento histórico y ahí hice el enganche radial para meterme en lo que quería hablar a partir de lo que mencionaba Mara. Mara nos presentó un poco la raíz epistemológica de nuestra perspectiva, de cómo abordar, sobre todo por necesidades del lugar en el mundo en el que estamos planteados y el sector social que somos y al cual pertenecemos y representamos, que es el movimiento obrero. Para construir esa historia, ese conocimiento histórico, hay muchos desafíos si nos vamos a poner en el plano de cómo se hace historia tradicionalmente, que es un poco vamos a contarlo, porque es muy importante y nos sirve mucho, y en la historia de arte conocemos bastante gracias a que podemos acceder a eso. ¿Qué es lo que estoy hablando en abstracto? El tema de las fuentes. Las fuentes como puntapié, como piedra inicial que funda el conocimiento histórico. En los apuntes de clase hablábamos de que estas fuentes, está bueno, hay un autor que las menciona como testimonios. Me gusta hablar porque en verdad es eso, ¿no? Testimonios. Son testimonios que nos llegan al hoy, a nuestra matriz de pensamiento. Ahí ya tenemos un tema de interpretación, que es esto de la hermenéutica que señalaba Mar. Pero el tema de las fuentes nos habla en estos términos así bien griegos y complejos de la heurística, que son, de nuevo, los testimonios que nos llegan del pasado. Y esos testimonios, dice José Bartman en el apunte de la clase que citamos, nos pueden llegar de diferentes formas, pero principalmente es un testimonio que nos dice algo y a la vez viene a través de un canal empleado. Y ahí es cuando hablamos de los tipos de soportes de las fuentes. La historia como disciplina científica, como disciplina social, académica, tiene bastantes años ya y fue muy polémica en sus inicios, porque son inicios en el momento de la formación académica, del conocimiento científico, ¿no? El positivismo, las ciencias duras, las leyes que regulan todo, ¿no? Todo esto que García Gumeno en su libro aborda muy bien, no lo vamos a meter ahora, pero digo, la historia como disciplina en Europa, surge a partir de la ciencia que va a abordar el pasado a través de fuentes objetivas, ¿sí? Esas fuentes objetivas solamente van a ser aceptadas si son a través de un soporte escrito, porque lo escrito, según esta primera corriente histórica, el estoicismo que tuvo lugar en Alemania, en el centro de Europa, la historia objetiva, la historia escrita es aquella historia inapelable. La fuente escrita que nosotros como trabajadores del Estado conocemos muy bien, ese famoso expediente, esa resolución, ese decreto, esa ley nacional, ¿no? Esas notas, esos memos, es lo que efectivamente pasó, ¿no? Disponemos, el arranque de nuestro conocimiento es lo que está plasmado allí. Lo cual para la época era bastante razonable, hasta revolucionario en algunos casos, porque veníamos de todo el conocimiento escolástico, ¿no? Mucho el diálogo de la Iglesia Católica a partir del conocimiento científico y un diálogo ahí en donde la fe y la búsqueda de la razón de la divinidad explicaba todo. Bueno, en ese modernismo, donde la historia también entra, plantea que, bueno, la historia se construye a partir de los rastros escritos que deja.
Esto se va problematizando y como todo el devenir, a la par de lo que comentaba Mara la vez pasada, las tecnologías de la comunicación, el desarrollo del capitalismo, hace que se trastoque todo el mundo y por lo tanto también todas las formas de conocer nuestro presente y por lo tanto también conocer el pasado. Yéndonos en un viaje de tiempo, existió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, problematizaciones acerca de la forma en que se construye ese saber histórico. ¿Por qué? Porque habían varios problemas. Lo escrito como exclusivo, ¿no? Es decir, de hecho se hablaba de que la historia tenía una fecha, que Mara en la presentación la puso ahí, una fecha de arranque, 3500 a.C., que son los primeros testimonios escritos que se conoce, creo, de la antigua Babilonia, ¿no? Los primeros códigos, las leyes, miren ahí el Estado, hace cuántos años que está y cuántos trabajadores estatales hubo a lo largo de la historia de la humanidad que dejaron plasmado ahí los primeros códigos legales escritos en las tablillas de arcilla y a partir de ahí se sentenciaba, arrancaba la historia. ¿Qué quiere decir? Todo lo anterior no era problema nuestro, problema de los antropólogos, arqueólogos, otras disciplinas que también van surgiendo y se van dividiendo en esa época del conocimiento científico de la modernidad. Eh, Mucho más adelante se empieza a problematizar acerca de si la exclusividad de las fuentes escritas como forma de conocer lo histórico. Y se problematiza al mismo tiempo en que, claro, está la interpretación de esas fuentes escritas, ¿no? La fuente escrita como lo único inapelable no me alcanza. ¿Por qué? Porque ahí queda plasmado un testimonio de aquellos justamente que pudieron hacerlo, que tuvieron, yo siempre insisto, con los recursos técnicos, financieros, para poder plasmar esa historia y registrarla. De ahí que los primeros estados de esa antigüedad tan lejana son los que tuvieron los recursos, el interés y la forma de organización para dejar esos códigos y esos testimonios escritos, ¿no? La problematización de esto habilita que va a haber otros recursos que en los apuntes hablamos muy general, para seguir del paso, no escritos, pero que ahí entra, yo, es una gran discusión en la historia. Entra todo o entra gran parte de la producción cultural, de la producción humana, ¿no? De la producción de época. Podemos mencionar acá las imágenes, podemos mencionar objetos, construcciones, la ropa misma, sonidos, ¿no? Los registros culturales, películas, todo lo que nos ocurra. Y también, llegando mucho más para acá en el tiempo, el testimonio directo de protagonistas, la oralidad. Situación que en el momento de construcción de la historia como disciplina no estaba para nada en consideración ni se podía pensar en algo como que la historia tome los testimonios orales como fuentes, porque había un prejuicio de que nada, tienen que pasar X cantidad de años para que esto sea conocimiento histórico. Ergo no va a haber testimonio oral. Eso acotó mucho las prácticas de cómo llegar a la historia. Vamos a ver que en el siglo XX en particular, sobre todo por las dinámicas tan veloces que toma el desarrollo humano, la historia, de nuevo, las tecnologías de comunicación, si ahora pensamos en las redes y estamos recién ahora teniendo una conciencia y una producción académica que intenta analizar cómo estas formas de comunicación actuales, esto que estamos teniendo ahora, virtualidad, y redes sociales, influye en las sociedades y a partir de ahí en las representaciones políticas, en el impacto cultural del todo. Recién ahora se está poniendo mucha cabeza en eso para tratar de entender a partir de las expresiones políticas del siglo XXI que están derivando o que son producto en buena parte de esos impulsos de comunicación tan frenéticos, ¿no? Me fui al carajo. A partir de esto, imagínense que antes no hablamos de redes sociales ni internet, pero sí hablamos de los periódicos, ¿no? De la radio, mediados del siglo XX la televisión. Y eso, como hoy en día nosotros sentimos un impacto frenético de las redes sociales, en su momento también trastocó todo y por lo tanto transformó las formas de conocer la realidad y cómo quedaba sentado. Es así que las notas periodísticas y los periódicos, hoy en día todavía, para los que intentamos hacer una práctica de elaborar historia, casi de las primeras cosas que consultamos para ordenarnos es eso. Con una salvedad, que es que hoy en día está aceptado, y esto también es ya un sentido común a partir de El Clarín miente, que los periódicos mienten.
o mejor dicho, que construyen sentido a partir de ciertas conveniencias políticas, sobre todo económicas. Es así que las fuentes escritas tan serias, tan firmes antes, pueden ser puestas en discusión, como pueden ser puestas en discusión las leyes nacionales, los decretos, como estatales. Conocemos muy bien que lo que pensamos antes, una ley nacional, un decreto, nuestras áreas conformadas por una resolución ministerial, algo que las deje bien firmes, terminan siendo muy pocos si la voluntad política decide barrerlas. Con un simple decreto se puede modificar todo esto. Con esa inestabilidad que vemos que se construye la política, también se construye el conocimiento histórico. Y es por eso que mientras más fuentes y diversas a la vez podamos conseguir, podamos conocer, acceder, va a ser más fuerte el conocimiento que podamos construir, al mismo tiempo de ponernos en poner el diálogo con la época. Es ahí que por ahí estamos hablando muy en abstracto de esta teoría de la historia, pero como bien cerró Mara en sus palabras en las diapo, y lo que vamos a ver en la clase que viene, las Se corrientes, creó las el registro interpretaciones de la historia centralizado y el en conocimiento de legados cómo, gremiales de de la los administración. sucesos, los procesos históricos de Argentina, en particular vamos a tomar el caso de la construcción del Estado-Nación, porque somos estatales, le debemos mucho a esa trayectoria también, eh, nos van a hacer transformar las prácticas de conocimiento. Esto en cuanto a la práctica de conocimiento histórico, ¿no? En el apunte hablamos de esto, de las fuentes directas y no directas, eso es algo que también no hice hincapié, pero hablamos de los tipos de los soportes, ¿no? De que ahora está aceptado que hasta la oralidad, que es un soporte más que válido, incluso en algunos contextos quizás el único, ya vamos a ir en eso, pero también tenemos otra gran clasificación de esas fuentes escritas, no escritas, que va a ser eh, qué grado de relación tenemos con el testimonio, cómo nos llega ese testimonio, lo más directo posible o lo más indirecto posible. ¿Qué quiere decir? El testimonio que tomamos, reconocemos, podemos comprender como contexto de producción, o un testimonio que ya nos viene elaborado, nos viene interpretado, nos viene trabajado. Y acá los grandes testimonios indirectos son los libros, ¿no? La producción histórica de la cual también, para llegar, por eso Mara tiene tantos libros atrás de ella, cómo llegamos a ese conocimiento histórico también a través de estas fuentes indirectas que son las producciones, académicas o no académicas. La divulgación ahí también es todo una gran forma de construir conocimiento. Todo este menjunje de por qué y cómo hacemos historia es para ir teniendo una conclusión, que es que las fuentes son importantísimas. Las fuentes, de lo importante que son también, tenemos que saber reconocerlas en su contexto de producción. Tenemos que saber no solo quién nos habla, quién nos da ese testimonio, sino en dónde, en qué. No es lo mismo que nos lo dé desde una editorial de La Nación a que sea un testimonio de un jubilado reprimido los miércoles en la Plaza de Congreso. Es muy extremo y obvio lo que digo, pero no por algo una fuente es escrita y publicada diariamente y la otra es una oralidad que podemos conseguir por suerte en nuestros días. Y esa forma de construcción es muy compleja a la hora de hablar del movimiento obrero. ¿Por qué? La vez pasada creo que hablábamos cuando poníamos la nube de las palabras. Porque las fuentes son escasas, de los sectores subalternos son escasísimas, básicamente porque estuvimos en el eje de las represiones y de lo que llaman los historiadores lucha de clases. No contamos con los recursos financieros. Técnicos, últimamente nos la ingeniamos en la historia bastante, pero se complica dejar el testimonio escrito. Hablaba la vez pasada de esa canción que decía, ese hombre ha trabajado toda su vida, ¿quién escribirá su historia? Si nos la pasamos trabajando todo el tiempo, la forma de dejar el registro es muy difícil en Argentina en particular. Las fuentes, que por suerte son varias del movimiento obrero, son fuentes que sobrevivieron al genocidio de la última dictadura, fuentes que sobrevivieron al aniquilamiento del movimiento obrero durante el neoliberalismo, fuentes que sobrevivieron de las intervenciones, la persecución y la proscripción que vivió nuestro país desde el 55 hasta el 73, ¿sí? Las sucesivas dictaduras, los golpes.
el nivel de destrucción de las fuentes históricas que hicieron las dictaduras, y cuando hablo de las fuentes históricas hablo en particular del Estado peronista y del movimiento obrero, ¿sí? Es enorme. Tenemos un montón de ejemplos. Y bueno, también hay algunas destrucciones de las fuentes históricas que hicieron algunos colegas historiadores, historiadoras, que no vamos a mencionar por respeto académico, pero que también en la práctica de ir y conocer la historia, tomaron muchas de esas fuentes que los protagonistas se la dieron bien intencionadamente y bueno, no las tenemos ahora, sobre todo los investigadores de afuera. Volvemos a lo de la perspectiva, ¿no? Del pensamiento nacional latinoamericano y el cuidado de nuestra matriz de pensamiento, ¿no? Em, sí, ahí están mencionando con la destrucción del Instituto Perón, exactamente todos los órganos de cultura que son productores de conocimiento y resguardo de fuentes, ¿no? Por eso quizás no tengo que ser tan extremo y decir que solo las dictaduras aniquilaron las fuentes del movimiento obrero, sino también los gobiernos democráticos y pseudo democráticos que hubo muchísimos. Para ir más en lo concreto, decía, la dificultad que hay en el movimiento obrero de conocer eso. Para mí, las fuentes que nos llegan, que, insisto, son bastantes, periódicos de la CGT, actas de la CGT también, no muchas, fotografías, los periódicos anarquistas, socialistas de principios del siglo XX. Tenemos bastante material de eso. La verdad que la producción historiográfica que hay hoy en día ya está como dando vueltas sobre estas mismas fuentes, ¿no? Em, ¿cómo llegamos a esa producción de contenido en ATE, en nuestro sindicato? Y ahí es cuando voy a dejar de ser aburrido y monótono y van a dejar de ver mi cara y voy a compartirles una cosa muy linda que fui seleccionando hoy. Em, ¿Ven todos bien? ¿Sí? Se ve chiquitito, pero ahora vamos a ampliar. Joya. Cualquier cosa, interrúmpanme, háblenme, no estoy mirando el chat mucho y no quiero ser más aburrido de lo que ya soy. Acá hay un ejemplo de fuentes escritas, bueno, básicamente escritas, o no escritas como imágenes también, tenemos ahí unos afiches, ahí vamos a puntualizar en cada una de ellas, pero la idea es ver qué tenemos en ATE que nos puede servir para producir ese conocimiento histórico, y al cual vamos a ir revisitar, ir y venir durante a lo largo de toda esta diplomatura, porque básicamente las cosas que digamos son en base a a estudiar bastante, pero sobre todo a conocer esto que nos dejó nuestro sindicato, que nos dejaron las militancias de ATE a lo largo de estos 100 años, y del cual, por suerte, es un sindicato que tiene bastante y se caracteriza por cosas muy lindas, como esto que ya voy a abrir y que va a estar en la actividad que le vamos a proponer para el cierre. Esta imagen de un papel amarillento con algunas manchas de hongo es el acta de fundación de ATE. Ahí vos no se agrandó la imagen, no sé si vos la abriste. Sí, la abrí, no se agrandó. No, porque por ahí tenés que dejar de compartir Ujú. y compartir el documento. O vamos a compartir toda la pantalla. Claro, o si no compartir. Ahora Ahí, sí. ahora sí. Ay, gracias, Mar. Ahí. Ah. Ahí va. Yo hablaba y no pasaba nada, che. El acta de fundación, y esto la verdad que es un lujo, 100 además de 100 años, ¿no? Que un sindicato conserve por lo menos una captura de la primera parte del acta, es todo un lujo y algo muy lindo. Incluso es una cursiva muy hermosa porque el compañero, probablemente varón, que haya hecho esto, se ve que era especialista, ¿no? En taquigrafía y tenía una letra muy linda, especial para actas y especial para dejar testimonio, ¿no? Había algo de la trascendencia de aquellos fundadores que nos querían dejar como testimonio. Ya vamos a ir a eso. Es un ejemplo. Acta como un tipo de fuente, en este caso escrita, directa, ¿no? Em, ATE tiene algo que todo historiador e historiadora siempre quiso, que es que una publicación periódica, cronológicamente ordenada y al cual llegó digitalizado, microfilmado, bastante gracias al laburo que hicieron las compañeras y compañeros de ATE en los 90, principios de los 2000, de microfilmar todos los periódicos. Por ejemplo, este. ¿Se ve, no? ¿Se abrió sin problemas? Sí, Perfecto. perfecto. Sí, El sí. número uno de la Asociación Trabajadora del Estado, esto sería órgano de la ATE, esto sería el periódico El Trabajador del Estado, que va a tener
Nos va a acompañar también toda la diplomatura. Vamos a trabajar un montón, vamos a ir y venir. Por suerte está digitalizado. Acá la Secretaría de Formación de Arte Capital tuvo mucho que ver con esto. Y nada, un contenido hermoso a partir del cual construimos el conocimiento histórico. Con lo que ya hablamos, ¿no? Es una fuente, en este caso, podríamos decir directa, en tanto es un órgano, una producción orgánica del sindicato. Pero bueno, vamos Ujú. a ver que va a tener sus escribas. Más adelante va a discutir todo, como por ejemplo la interna, esta foto que la recontrausamos en el año 35, 36. Eh, Se va a romper ATE varias veces, ninguna novedad. Vamos a historizar eso también porque nos va a servir de mucho para saber cómo llegamos hasta acá. Y bueno, las posturas en el periódico van a tomar juego en esta interna, ¿no? De ahí que hablábamos siempre de los recursos financieros, ¿no? Y de quién puede dejar rastro de la historia. Acá nos está llegando la interna que pudo editar continuar la edición del periódico y a partir de ahí es que podemos acceder con esta palabra. Pero bueno, del otro lado, ¿qué fuentes tenemos también? Ese es un gran debate historiográfico. Tenemos varios números casi ininterrumpidos hasta el 44, 45, ¿sí? Fuentes hermosas, las fotografías que vamos a elaborar también a lo largo de Diplomatura, la mayoría están extraídas de acá. Vamos a trabajar esto, pero bueno, estábamos haciendo un panorama de qué forma tienen estas fuentes históricas, que en el caso de ATE es un lujo, que es una fuente periódica, un periódico. Eso no es normal. O mejor dicho, muchos sindicatos, por su tradición anarco-socialista, sindicalista de la época, tomaron la decisión de construir un órgano de difusión, este ya lo abrí, un órgano de difusión letrado, periódico, que llegue a todas las afiliadas y afiliados, ¿no? Pocos lo pudieron hacer, pocos los pudieron sostener tanto el tiempo y pocos nos llegaron de esas fuentes al día de hoy con este estado de conservación tan envidiable. Es por eso que me apasiona tanto la historia de ATE, porque básicamente podemos llegar a ella de muchas formas y con muchas herramientas. Eh, Fotografías, hablábamos, fuentes indirectas, no escritas. Esto lo voy a tener que descargar cada una. Bueno, vamos a abrir poquitas. Fotografías vamos a trabajar ahora al final. Voy a ir acelerando también para poder llegar a ese momento. Muchas fotografías, insisto, muchas tomadas incluso del periódico o también del Archivo General de la Nación, como acá tenemos el sello, por ejemplo. Seguro hay compañeras y compañeros del AGN o del Ministerio de Interior, la jefatura, la vicejefatura interior ahora. Clausura de ATE en el Luna Park 1936. Bueno, y acá si podemos hacer un relativo zoom, las pancartas, la forma de vestir, ya vamos a ir en eso. Las fotografías nos dicen un montón de la historia, ¿no? Y hay que saber leerlas también, porque tenemos a quien saca la fotografía, quien elige hacer ese recuadro. La fotografía es un recuadro, tenemos en los costados más, tenemos todo un contexto, en este caso un lugar público, una calle, una avenida. Tenemos pancartas, pancartas con impresiones, pancartas con aerosol, forma de vestimenta, compañeros al frente, compañero acá con el bombo y descamisado. Eh, Nada, la historia, básicamente. Em, Tenemos también afiches, este me encanta, este lo uso siempre. Lo tenemos ahí al Juanca, con Germán. Afiches, en este caso, de la campaña de Nusate. Insisto, vamos después a contextualizar cada una, nos van a acompañar a lo largo de toda la diplomatura, pero para ver la variedad y diversidad de fuentes que disponemos en ATE, ¿no? En este caso, afiches proselitistas, acá con Germán y de Genaro. Em, Afiches por los 60 años, en 1985. Recuperé también, este es clásico, este lo vamos a reelaborar, Jorbardo Nusate, ¿no? Estas fueron producciones de una agrupación de Anusate, una agrupación interna de ATE, y que subsistió como fuente histórica, ¿no? A través de ese soporte. De Anusate tenemos también boletines. Vamos a abrir algunos. Vamos a trabajar esto toda una diplomatura con la atención que merece, ¿no? Boletines de Anusate de principios de los 80, ¿sí?
También fuente histórica, hermosa, súper elaborada. Hay una política histórica del gremio muy, muy importante, ¿no? De dejar registro y sobre todo de difundir y llegar a los afiliados. Pero también tenemos y usamos gran parte de esta diplomatura como fuente indirecta, como fuente secundaria, producciones que hizo nuestro sindicato de esta historia. Y acá es que menciono los libros de historia de ATE hechos por los historiadores Osvaldo Calelo y Daniel Parcero, ¿sí? En 5 tomos, Osvaldo Calelo estuvo presente en los primeros dos, él posteriormente falleció, Daniel Parcero continúa trabajando hoy en día en ATE Nacional. Son 5 libros que están en la biblioteca digital nuestra, en el módulo, en información, está en la biblioteca digital donde están todos estos libros en PDF para quien los quiera acceder, descargar, leer, etcétera. Y acá tenemos, bueno, los 5 tomos, ¿no? Con periodos históricos distintos. Producción de Daniel Parcero. También producción orgánica de ATE Nacional, Marcelo Paredes, con la historia de Anusate, un libro bastante grande y bastante importante sobre cómo es que Anusate le gana las elecciones a Jordan en el 84. Daniel Parcero también coordinó una serie de publicaciones más breves que son colección Historias Recuperadas de ATE. Mencionábamos acá la vez pasada esta publicación que salió hace muy poquitos años, Las Mujeres Estatales, en donde hay varias reseñas de compañeras dirigentes y militantes de ATE. Y esto es bastante importante para el laburo nuestro porque fue una de las primeras aproximaciones elaboradas de conocimiento histórico sobre el rol de las compañeras en nuestro sindicato. No teníamos mucho producido hasta este momento. Y nada, también lo tenemos en nuestra biblioteca digital, está para descargar y lo vamos a elaborar un montón en la diplomatura. Tenemos también autobiografía. Bueno, acá, ya que tengo ahí a Ceci en la camarita, nuestras producciones desde AT Capital. AT Libertario Ferrari y Germán Abdala, el libro que publicamos en el 2019, pero que nos llevó mucho tiempo hacer, entre un grupo de delegadas y delegados en su momento. Es un cuaderno de divulgación bastante chico, pero donde intentamos problematizar las cosas que veíamos de la historia oficial de ATE. Uy, dije historia oficial, ahí estoy spoileando un poco el encuentro que viene. Este lo hicimos hace poco, La Resistencia en Marcha, sobre la comisión de homenaje a Perón, con todo el testimonio del Juan Caibarra, que lo vamos a tener en esta diplomatura, espero que en varios encuentros podamos sacarle mucho jugo a Juan. También está disponible digital. Y bueno, lo que mencionaba antes, tenemos también reseñas biográficas, ¿sí? Entre las cuales puedo mencionar mm, la persona más trascendente en cuanto a producción de este tipo de cosas, es la figura de Germán Abdala, en esta publicación de Norberto Galasso, ¿sí? O en esta de Giles, en donde acá está lindo porque es una reconstrucción biográfica, pero a través de fuentes, a través de la voz de Germán. Es muy lindo este libro en cuanto a cómo encara la construcción del conocimiento histórico, justamente esto que hablamos, ¿no? Muy recomendable este libro, lo vamos a elaborar también. Muchas fuentes sobre Germán y por lo tanto nuestro sindicato están en este libro. Y bueno, por último también, como unas fuentes escritas, podríamos decir directas, y ya con esto vamos cerrando, que son autobiografías. En este caso fue escrita por Hugo Alberto Ojeda, pero básicamente es la voz de Héctor Quagliaro, un gran referente de la historia de nuestro sindicato. Después, cuando avancemos en las clases, voy a hacer la pregunta de siempre de ¿alguien escuchó alguna vez o alguien lo conoció o alguien pudo militar con él o alguien intercambió algo con él o qué referencias hay sobre este gran cuadro que estuvo nuestra ATE, de ATE Rosario, conducción muchos años también de ATE Santa Fe, y nada, fue una de las primeras voces que en los registros históricos hoy nos hablan de que hubo una resistencia a la intervención de los gobiernos militares y pseudodemocráticos, es decir, radicales, a nuestro sindicato. Hubo una resistencia muy clara y fue liderada por Quagliaro como representante. De Ate Rosario también tenemos a Mario el Negro Aguirre, un compañero que dejó su autobiografía, la tenemos también digitalizada. Eh, Formas de construir historia. Ven, todos estos diferentes tipos de soportes son algunas de las cosas con las cuales construimos conocimiento histórico de la historia de nuestro sindicato y que vamos a lograr y que son además la forma en que
armamos el programa de esta diplomatura, ¿no? ¿Cómo llegamos al conocimiento histórico del movimiento obrero argentino y en particular de ATE? Bueno, en parte estas fuentes. Me quedan afuera de ellas, pero las mencionamos en el cuaderno de la clase. Lo que hablábamos antes, las fuentes orales, la historia oral, que es muy importante para el conocimiento histórico. Y en particular es muy importante para el movimiento obrero, en tanto esto que les decía, los recursos financieros, la forma de dejar un testimonio escrito. Estamos llenos de militancias en todo nuestro país, militancias de ATE, que o ya son grandes o incluso jóvenes, han vivido una historia tremendamente densa, una experiencia tremendamente acumulada de luchas, conquistas, y que esos testimonios los tenemos muchas veces al lado en nuestro sector. Y uno de los desafíos de esta diplomatura más adelante será proponerles, bueno, ir a buscar esas historias, ¿no? Encontrarlas, si es que ya las tienen a mano, o incluso son ustedes que están acá participando de esta diplomatura. Pero a la vez tenemos testimonios orales que han quedado en registros, en entrevistas, mucho video de YouTube, de Germán, de Víctor de Genaro, de Héctor Quagliaro, ¿sí? Hay muchas voces que quedaron registradas, muchas voces que no, muchas voces que solo nos dan la oralidad, y mencionaba, en parte por la dificultad de tener recursos financieros para dejar historia, y en parte por el proceso histórico que vivimos quienes habitamos este hermoso suelo argentino, que fue un hecho traumático de un genocidio, la destrucción del entramado social deliberadamente, que fue el genocidio de la última dictadura cívico-militar, o si queremos englobarlo como concepto del terrorismo de Estado, es decir, incluyendo años previos al golpe militar del 24 de marzo del 76. ¿Y por qué hago énfasis con esto? Porque el desarrollo de la historia oral o de los testimonios orales en nuestro país tuvo mucho empuje justamente por la necesidad de buscar estos testimonios de los sobrevivientes del genocidio o de quienes formaron parte de las corrientes militantes subalternas que fueron perseguidas, prohibidas y masacradas por el aparato del Estado, ¿sí? Y cuyo testimonio en esos contextos fue clave para construir verdad, para construir a partir de esa verdad justicia y para construir algo que es un proceso, que es memoria, ¿no? Y de ahí que vamos a estar atravesados con la historia oral a partir sobre todo de la huella de un hecho traumático como fue el genocidio del terrorismo de Estado en nuestro país. Algo no menor. Por eso el campo de lo que llamamos la historia reciente tuvo mucho desarrollo en nuestro país y es tan buscado en las corrientes académicas internacionales, los estudios de memoria o de historia reciente en Argentina, porque la academia ha dado mucho cráneo acerca de cómo obtener y cómo trabajar los testimonios orales. Y como a la vez es tan complejo, y más adelante lo vamos a abordar como propuesta de trabajo, el testimonio oral también tiene una forma de obtención, que es a través de generalmente una metodología, quiero decir, que es generalmente a través de entrevistas. Entrevistas también pueden ser escritas, pueden ser, bueno, como digo, orales, y en donde el testimonio de aquel protagonista, de aquella protagonista, de aquella experiencia, va a ser un testimonio que nos va a llegar directamente en términos de vínculo, pero muchas veces indirecta por la elaboración de todos los mecanismos de memoria que van a jugar en el medio. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona nos va a dar su testimonio, nos la va a dar atravesado por millones de circunstancias. Muy posiblemente entre ellas un elemento autocrítico o justificativo, ¿sí? De aquello que le pasó o de aquello que hizo. Es así que la historia oral es un campo específico dentro de la historia en donde no voy a decir el famoso agarrarlo con pinzas, pero hay que saber conocerla en su contexto y problematizarla. Al fin y al cabo, como las otras fuentes que hablamos, las escritas, al fin y al cabo como el periódico de ATE, que está ahí con la letra bien plasmada. Las fuentes son los testimonios con los cuales producimos conocimiento histórico y hay que saber trabajarlas, hay que saber llegar a ellas, hay que saber encontrarlas y hay que saber hacerlas entrar en diálogo con su contexto y con otras fuentes. Espero no haber sido, un montón de chats que no leí, pero nada, básicamente las fuentes es eso. Tenemos una propuesta ahora. No sé si antes Si alguien te quiere... parece,
Ivo, pasemos, sí, pasemos a las salas. Bien, así ya vamos 15 dándole como un cierre minutos. después de esta actividad. Sí, 15 15, minutos. 10, 15. Vi que Bien, ahí les algunos y estamos algunas ya estuvieron compartiendo. Sí, laburando. Eso. dale, dale. Ahí en el campus lo subimos, un Padlet, con las fuentes que le vamos a proponer trabajar ahora en salas. Algunas ya estuvieron dejando algunos análisis y algunas lecturas. Vamos a retomar eso también y vamos a retomar ahora lo que laburen en un trabajo de salas que le vamos a proponer. ¿No, Mar? Sí, sí, la idea es que puedan, va a ser automático, van a aparecer en una sala así del Zoom, pero con menos personas, 15 minutos y luego automáticamente vamos a volver todos para acá. La idea es que puedan elegir una de las fuentes que van a aparecer en este link. ¿Les pones, Ivo, compartís el link de las fuentes? Lo Que comparto. puedan elegir una fotografía o el acta, alguno de los materiales que vean ahí y que puedan conversar, debatir entre ustedes estas dos preguntas que ponemos acá en el chat. ¿Quiénes están en la escena? ¿Encuentran elementos de distinción de clase? ¿Cómo son las vestimentas, los lugares? ¿Qué elementos de épocas permiten entreverse? ¿Qué sujeto social aparece representado? ¿Y cómo podrían describir al trabajador estatal de aquel contexto? ¿Sí? La idea es que hagan un intercambio entre ustedes breve, unos minutos, y ahora se les van a asignar automáticamente las salas y luego nos encontramos acá. ¿En cuántos minutos, Ivo? Diga usted. Para no hacerlo muy largo, si quieren, 10, 15 como mucho, así Sí, tampoco lo 10, estiramos hagamos mucho 10 y le damos mejor. un cierre. Dale. Sí, 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 así cumplimos el respeto del horario. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que charlaron? Bueno, nosotros fuimos el grupo número 2 y el compañero Martín va a representar al grupo porque hicimos una Ah, charla pero en el grupo 2 general. ya se organizó, creó una junta interna y ya tiene un delegado normalizador. Me encanta. ¡Qué ordenados! Así, me encanta, me encanta. Bueno, compa, nada, muy breve porque era muy poco el tiempo. Elegimos el acta constitutiva como imagen para poder analizarla. Eh, hablábamos mucho de lo que podíamos analizar dentro de esa imagen, donde se veía que estaba hecho por alguien que tenía algún nivel de instrucción avanzado para la época. Puede haber sido algún empleado contable, porque tenía un nivel de caligrafía y de ortografía muy de la época. También analizábamos con los compañeros por la ubicación y por la zona donde se realizó el acto eran inmigrantes o hijos de inmigrantes, en su mayoría los que participaban, que eran varones los que estaban participando también, y que obviamente había algo ahí en eso que nosotros trajimos que tenía que ver con lo aspiracional de querer utilizar o querer usar la herramienta sindical como una reivindicación de clase, de una clase que estaba siempre sometida. Sabemos que el Teatro Verdi estaba en el barrio La Boca es un barrio que es continuamente avasallado por muchas de las cosas, así que para no robarle mucho el tiempo al resto de los compañeros, pudimos hacer análisis interesantes. En el medio se está quedando esto de cómo se interpretaba la inmigración y cómo se interpretaba esto. Una compañera hablaba sobre interpretar la inmigración como hijo de inmigrantes e incluso inmigrantes propios, lo que estaban siendo parte de ese momento y de ese lugar y de ese texto. Hasta ahí, compañeros, para no robar mucho el tiempo. Buenísimo, Martín. Buenísimo. Otro delegade Vamos de alguna nosotros, junta interna de las salas. sala uno, Luis, no sé si me Sí, escucha. sí, sí, Ahí ahí está, ahí estoy. está. Estaba justo cargando el comentario en la imagen porque encontré cómo hacerlo. Bueno, nosotros ahí tomamos nota respecto de las dos preguntas. Respecto de la primera pregunta, anotamos afiliados trabajadores, varones, todos varones. Luis, disculpa, Sí. ¿podés decir la imagen que elegimos, por favor? Ah, perdón, la que dice reunión. Gracias. Eh,
Bueno, decía que bueno, vestían con traje y con algunos con boinas, otros con sombrero, que había como dos sectores en el teatro, por ahí como si fuese una pullman allá atrás y otro sector de gente sentada, aunque se desbordaba, con lo cual eso por ahí implicaría alguna diferencia. Que veíamos que por ahí eh, el ser trabajador del Estado representaba esto de estar por ahí mejor vestidos, un cierto nivel o jerarquía social que representaba una clase media trabajadora, con acceso por ahí a mayor educación, mayor nivel de educación y por ahí de salario respecto de otros trabajadores. Y no sé si me olvidé de algo de lo que hablamos. Sí, que no había ninguna mujer, que eran Sí. todos hombres los que estaban en la foto. Ujú. Buenísimo. ¿Quién más por ahí? Así vamos recogiendo. Ay, yo, perdón, no recuerdo qué sala éramos. Nosotros. Las 6. Ah, las 6. Ah, bueno, dejamos pasar entonces un rato. Yo creo que éramos las 4. Sí, 4, Gaby. Y Adelante, habíamos adelante. dicho, no sé si alguna compañera quiere hablar, porque al final, justo cuando estábamos por decidir eso, ¡pum!, se cortó. Volvimos acá. Los docentes somos Pero más, sanguinarios, somos lo peor de lo peor. pero parece que elegimos la misma foto que los compañeros anteriores, porque hablamos sobre los sombreros, que como que tenían cierta jerarquía, como que son trabajadores, pero con cierto nivel de formación o algo que les daba como tener saco, sombrero, que había muchos trabajadores en una asamblea, pero también eran de distintos rangos porque se ven algunos sombreritos distintos y que eran trabajadores combativos y participativos porque, bueno, esa asamblea no sabemos por qué, pero fue un éxito la asamblea, nos dio un poco de envidia. Em, Otras cosas así, pero más o menos tomé la Sí, palabra, pero no llegamos a definir. perdón, Gaby, Buenísimo. que el sector social representado era el trabajador combativo luchando finalmente. Era la pregunta 2. No, bueno, y esto es lo que habían dicho los compañeros anteriores, que en la escena veíamos hombres trabajando, básicamente lo mismo. Buenísimo. Perdón, sí, yo ¿Un también otro estoy en el grupo? grupo con las chicas y también rescatar esto de la ausencia de la mujer y la presencia exclusiva de los hombres, que también dijeron los chicos del otro grupo. Sí, habíamos puesto, de hecho, perdón, en relación a eso que había llamado, digamos, nuestra atención eso, que el espacio público era ocupado por los hombres. Ujú. Perdón, la verdad que no me acuerdo qué grupo era, pero más o menos vimos todas las fotos. Pero observamos en la 4, descubrimos un cartel que hablaba sobre la lucha por las 44 horas semanales, con la que ahí deducimos que trabajaban los sábados, o por lo menos querían achicar a mediodía inglés, que se le decía antes, con la cual pudimos descubrir algunas de las consignas que estaban trabajando en esa asamblea. Y bueno, después sacamos, sí, las mismas conclusiones que todos, que eran todos hombres, que si bien había por la vestimenta, era una medianamente entre obreros y gente estudiada, que había sí diferencias en la ropa, porque algunos llevaban boinas, otros sombreros, pero sobre todo los que hablaban estaban bien trajeados, que lo único se ve, el que habla en esa en la foto 4 el que habla está como parado en una tarima, no hay un escenario, ¿no? Pero sí se nota que está como más trajeado, que obviamente son todos mujeres, sabiendo que en el Estado ya había mujeres trabajando, pero evidentemente esto era algo de militancia, y en la militancia eran todos hombres, como para rescatar eso. Después, bueno, una compañera reconoció el Teatro Verdi, así que lo que estuvieron comentando está bueno.
No sé si se acuerdan algo más que descubrimos, pero así de mirar las fotos, comenten. Más o menos era eso. Pero bueno, nada, pudimos, porque se leía una consigna que era parte de lo que estaban peleando. No sé si antes había más horas, supongo que eran 9 horas y iban tratando de reducir, algo así. El promedio en esa época de 12 a 16 horas, jornada laboral. El país Entonces, que queremos volver, 100 años para atrás, 100 años para atrás. porque evidentemente, y los sábados trabajaban, porque lo que está ahí seguro son 8 horas semanales y el sábado de inglés lo que están peleando. Digo, capaz que no, pero sí hay una reducción de horas, obvio. Yo no sé si quedó alguien, faltaban no sé cuántas salas eran, si alguien más quiere o hay alguien quiere aportar algo distinto, digo, ¿no? Por ahí fueron surgiendo los mismos elementos, sino simplemente como para ir cerrando, digo una cosita y te paso la palabra, Ivo, así cerrás. Vos que sos el especialista en fuentes, muy disciplinado y Marán, ordenador de archivos. sí, Sí, ¿puedo Bruno decir, puedo hacer un o Juan. comentario de alusión ¿Sí? a las reuniones, de la foto de las reuniones? Sí, sí. Eh, Ahí se hacía mención de que eran todos hombres. Convengamos que en esa época, muy bien lo dijeron, que la jornada laboral era de 12 a 16 horas. Entonces, el único que trabajaba era el hombre, era el que estaba todo el día en la calle, y la mujer era la que se destinaba a la casa, ¿no? Ella, eh, como es, cuidaba a los hijos, mantenía la vivienda en orden. Entonces el hombre era el único que estaba todo el día trabajando. Por esa misma razón es que hay más hombres en las reuniones que mujeres. Las mujeres tenían muy poca participación laboral también, porque era muy poco el trabajo que había en esa época, y era más para los hombres que para las mujeres. Bruno, ¿quería decir algo? Sí, Gracias, Juan. Ahora decimos algo de eso, pero sí, Bruno. quería rescatar también lo que decía Julieta en el chat, que es algo que noté. En nuestro grupo habíamos tomado la foto del acto, pero también pispié mucho las otras fotos y en una de las fotos aparece una sola persona marrón, digo, también en su mayoría todos hombres y blancos. Nada, eso quería destacar que también lo observé como lo puso Juli en el chat. Buenísimo, Sí, y gracias. yo quería agregar que hicimos una relación entre el acta y la fecha del acta para dar cuenta de en qué fecha era la foto que tomamos, que era la 4. Yo estaba en el grupo con Bruno, con Juan, con Flor y con otras compañeras. eh, y la verdad es que hicimos esa relación porque, bueno, queríamos situar el contexto de la foto. Y una cosa que vimos también es que no había micrófonos, con lo cual a tanta cantidad de gente, ¿cómo haría ese señor? ¿Cuánto gritaría ese señor para poder leer o decir lo que iba a decir en el acto, ¿no? Espectacular. ¿Alguien más? Y no había celulares, no tenía no estaban, no había ninguno que estuviese así. Bueno, digo, yo una sola cuestión y Pero la cámara para cerrar y espectacular porque la foto. la cámara espectacular, dicen por ahí. Una buena cámara. No, una sola cuestión. La importancia de la observación, la importancia de las fuentes, pero también texto y contexto. No sé si le suena. La importancia del contexto. Digo, hicimos hoy un primer acercamiento. Me quedé pensando con algo muy importante que es cuál es el sujeto social trabajador que aparecen en esas fotos y cuál es el sujeto trabajador, fundador de ATE. Y cómo la ropa, cada prenda, hay una historia social de la vestimenta que en cada contexto la ropa implica y representa diferentes signos sociales. ¿No? Entonces, para analizar estas fotos, está buenísimo todo lo que surgió, pero ténganlo muy presente porque vamos a, en el encuentro que viene, cuando ya nos metamos en qué pasó en el Teatro Verdi,
y quiénes estaban, etcétera, etcétera, bueno, poder trabajar cuál era ese sujeto, ¿no? Entonces ahí algunos elementos van a confirmarse, van a ratificarse según la perspectiva que ustedes tuvieron hoy, y otros tal vez nos van a dar alguna sorpresa, ¿no? Con respecto a la mujer, solamente lo vamos a ir profundizando, pero la mujer es verdad que socialmente tenía el lugar que indicaba Juan, vinculado a las tareas reproductivas y tareas de cuidado hogareñas, pero también tenía un lugar importante en diferentes industrias, algunas industrias más y otras menos, pero inclusive en las industrias más masculinizadas, como por ejemplo, la metalúrgica, el 10% de las mujeres, de las metalúrgicas, de los trabajadores metalúrgicos, eran mujeres. ¿Sí? O sea, realmente había una presencia. Pero bueno, luego nos preguntaremos por qué. En estas fotos no aparecen y qué pasan con las estatales, si existían y por qué no están ahí. ¿Sí? Pero es verdad lo que planteó Juan del rasgo generalizado de, bueno, de las tareas de cuidado, ¿no? Y de la estructura patriarcal. Ivo, para cerrar. Sí, estuvieron impecables, compa, en serio. Muy buen laburo de observación, sobre todo porque se las tiramos así en crudo, sin masticar nada, e incluso le pusimos unos títulos abstractos, más o menos rondan toda la época de los primeros años de ATE, eso sí, pero le pusimos títulos abstractos para ver justamente esto, los conocimientos previos y hacia dónde vuela cada una de ustedes. La verdad estuvo muy bueno, muy interesante las reflexiones, lo que fueron dejando en los Padlet también, en el Padlet, a lo cual le proponemos que si se siguen manejando con cosas y le siguen saliendo ideas, vayan y escríbanlas, porque eso, insisto, queda en el campus y lo vamos a seguir leyendo y es una forma de construir conocimiento histórico también, ¿no? Entre todos. Tenemos las bajadas de cada una de la imagen para poner el contexto oficial en la cual fueron tomadas. El acta la vimos, ya estaba mencionada. La imagen que dice concentración es acerca de una marcha que se hizo desde Plaza Colón hasta Plaza Congreso el 28 de agosto de 1930 para presentar un pliego, acá dice un memorial de reclamos al Poder Ejecutivo, para que se, en verdad, legislativo, para que se trate en el Congreso, ¿no? Eh, por ejemplo, la imagen que dice con título de reunión es efectivamente en el Salón Verdi, como mencionaban ahí que habían, como mencionó la compañera, creo, 30.000 compañeros de ATE en agosto del 31. Y la última foto, acto, cerca de 20.000 concurrentes en Plaza Congreso, junio de 1932. Hablan los compañeros Adolfo Pacheco de Capital y Guido Casagrande de Mendoza. ¿Sí? Uno dice, 20.000, como dijo ahí una compañera, qué envidia para organizar el sector, ¿cuántos son? Eh, Vamos a avanzar de a poco, a ver ese contexto, pero sí, efectivamente eran escenarios muy grandes. Como bien notaron en las imágenes, a pulmón, arriba de una tarimita improvisada, muy posiblemente un par de cajones de verdura, y a pulmón, andás a ver si escuchaban algo a partir del 150 para atrás, ¿no? Pero forma de hacer política en esa época. Unas últimas cositas de las observaciones que igual me parecieron todas recontra pertinentes. Para observar ahí el tema no de lo blanco. Eh, Ojo, como hablamos, muy buenas las cámaras, pero fíjense que la mayoría de las imágenes, por no decir las tres, el de Alberdi seguramente también, fueron tomadas en horarios nocturnos o en horarios de poca luz. Esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque fue una actividad post jornada laboral, post jornada diurna, ¿sí? Estaba muy difícil todavía hacer política masiva en lo gremial en los años 30 en el sector de trabajo. Y justamente por esa poca luz, para tomar una imagen, había que meterle una cantidad de luz halógena que recalentaba todo, escandalosa, que te blanqueaba hasta a cualquier cosa, cualquier situación, cualquier color. Entonces las caras que decíamos, vemos pocos marrones, pocos morochos, muy probablemente sean mucho más de las que podamos ver y visualizar en la foto porque quedaban todos con una cantidad de luz súper saturada, ¿sí? Ahí es donde la fuente histórica, en el caso del soporte fotográfico, hay que poder llegar a problematizarlo. Es una suposición igual, ¿eh? Yo tiro lo de la luz, pero efectivamente pueden ser así, por lo menos esos
compañeros de ATE de las primeras filas. Pero este tipo de abordaje problemático, conociendo el contexto, ¿no? Y conociendo un poco más de información, es que se laburan las fuentes, como bien ustedes lo hicieron en este primer tramo. Queda el Padlet ahí colgado. Se nos hizo un poquito más tarde que lo que queríamos, pero me parece que estuvo. Yo estoy recontra copado con ustedes, con lo que estamos construyendo entre todos. Está buenísimo esto. No sé si queda algo más para comentar. Y pidió